¿Qué significado tiene la carta que Juan II de Portugal le escribe a Colón en 1488? ¿Qué intereses comunes se esconden bajo el encabezamiento de especial amigo? ¿Por qué le ofrece tantas garantías de seguridad? ¿Qué incidente con la justicia podía aclarar Colón yendo en persona a ver al rey lusitano? La misiva real portuguesa supone un misterio más entre los incontables que rodean la historia del almirante descubridor. Y es también un paréntesis en su etapa castellana que tal vez encierre respuestas a los porqués de la arribada de Colón a Lisboa tras el descubrimiento o al futuro tratado de Tordesillas entre España y Portugal. O tal vez sea tan solo bruma en el mar del tiempo que no oculta nada. Algunos investigadores opinan que Cristóbal Colón, por lo que pudiera pasar, no acudió nunca a esa cita con Juan II en 1488. Otros, la mayoría, apuntan que estuvo en Lisboa a finales de ese año, pero que su proyecto fue nuevamente rechazado como consecuencia, en parte, de que Bartolomé Díaz abriera la ruta africana del Cabo de Nueva Esperanza, dejando así franco el camino a las Indias por el este. Algunos van más allá y afirman que Colón fue requerido por Juan II precisamente para ayudar en los trabajos de cartografía subsiguientes a la exploración de Bartolomé Díaz, en su condición de miembro de la Orden de Cristo. Evidentemente que no hay un documento que pueda probar incontestablemente que pertenecía a la Orden de Cristo, pero, por ejemplo, hay una pequeña cosa que es muy importante, la criptografía náutica portuguesa. Nosotros teníamos medidas en la mar, medidas de la milla y de la legua marítima, que eran solo nuestras, y que ninguno lo conocía. Es acusado mismo Fernando de Magallanes porque enseñó a los castellanos la misma manera de navegar con las medidas de criptografía náutica portuguesas. Pero no solo eso, él multiplicaba siempre las distancias por 2, como nosotros hacíamos en nuestras cartas. Más nadie en el mundo lo hacía. Es por eso que su viaje a Groenlandia, primero a Islandia y después a Groenlandia, los datos están ciertos. Todas sus navegaciones están ciertas. Los castellanos le acusaban de no saber navegar porque tenía los cálculos errados. No los tenía, estaban ciertos según las medidas portuguesas que solo los de la Orden de Cristo podían usar. Y más, por orden del tiempo de don Juan V de Portugal, ningún extranjero podría navegar para el sur de Canarias con los portugueses o sin los portugueses, para terminar de una sola vez las persecuciones. Entonces, ¿cómo se explica que después de esa data, que es 1475, Cristóbal Colón continuó a navegar para Cabo Verde, Mina, Guinea y Senegal? ¿Pero cómo? Solo se pertenecía a los portugueses y, por tanto, de la Orden de Cristo. Durante 7 años, incluyendo el breve paréntesis de esa casi segura vuelta a Portugal, Colón se dedica en España a la búsqueda de padrinos para su aventura. Si la empresa ha sido rechazada por reyes, tal vez sea bien acogida por algún poderoso señor, o al menos, éste la vale ante nuevos príncipes. Colón, trashumante con la corte, aprovecha sus viajes por Andalucía para recabar el apoyo de algún personaje. Enrique de Guzmán, duque de Medinasidonia, era sin duda primum inter pares en la nobleza de Castilla, además de poseer una gran fortuna. ¿Quién mejor que él, como sustituto de reyes, y tal vez con mejores posibilidades económicas y menos escrúpulos científicos? Pero el señor de Sanlúcar, aunque oye a Colón, tiene también oídos sordos. Otra aldaba y otra puerta. Aunque de menores recursos económicos que el de Medinasidonia, el duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, señor del puerto de Santa María, tiene casi tanto poder y es de sangre tan noble o más que él. Allí encamina sus pasos el marino extranjero, que es acogido y escuchado. Para quienes defienden el origen mallorquín de Colón, esto no es una sorpresa, pues se supone que son parientes. Para los defensores de su origen portugués, como el profesor Mascareñas, tampoco por idéntico motivo, y aún más,
De creer en su hipótesis, Medinaceli sería también pariente de Beatriz Enríquez y de Felipa Moñiz, las dos mujeres de Colón. Beatriz Enríquez es una Enríquez. Ela está aí aparentada com o duque de Medinaceli. Ela é hija de um Lacierda. É primo em segundo grau del Marquês de Moya, é primo em primeiro grau del duque de Medinaceli, é primo em terceiro grau del duque de Medina Sidonia. Estas relaciones son hechas por la línea de los Cámaras. Y lo descubrí porque los Cámaras se casaban siempre entre primos. Los hermanos Cámara y hermanas de Perestrello se casaban entre ellos. Y por tanto Colón, que era un Cámara, como el propio se dice en su sigla, se casó con una Perestrello, porque se casaban todos entre primos. Ahora, estas familias, sobre todo el Medina Sidonia y Medina Celia, son primos no solo de Colón, como también, pero también de su mujer, Filipa Perestrello, Moniz Perestrello. Es importante porque es un núcleo. De otra manera es inconcebible que el cazador de lanas genovés que llega sin credenciales, sin dinero, sin nada, tentando vender estampas coloridas, es recibido inmediatamente por los grandes. En su casa por años, en casa de Medina, por sus bellos ojos. Alguna cosa está errada en la historia creada y falsificada sistemáticamente a lo largo de los siglos por los genoveses, por los italianos. Aun cuando para muchos esa hipótesis sea una mera fantasía portuguesa, lo cierto es que, sea como fuere, por alguna razón, el duque de Medinaceli no solo presta oídos a Colón, sino que dispone el gasto de 3 o 4 mil ducados para fletar las embarcaciones necesarias para la empresa. Sin embargo, la guerra granadina va retrasando el proyecto e incluso puede que los ánimos de don Luis de la Cerda se fueran enfriando o que le pareciera desleal para con sus monarcas arrogarse una función tal de patrocinador. El caso es que el duque acaba enviando a Colón a la corte, según sus palabras, porque vi que esta era empresa para la reina Nuestra Señora. Una recomendación que don Luis tratará de rentabilizar años después, tras el viaje descubridor, solicitando a los reyes que le permitan enviar alguna carabela a rescatar oro en pago por los 2 años que atendió a Colón. El envío de Colón a la corte, junto con la labor de zapa en pasillos de sus mentores Deza, Marchena y Talavera, permiten que el proyecto descubridor vuelva a ser tenido en cuenta por los reyes católicos, quienes proveen al marino de medios económicos suficientes para que se desplace al Real. Un Real de la corte por demás de carácter móvil, pues tan pronto se encontraba en Córdoba como en Jaén, Murcia o Almería, al son que marcaban las batallas de la guerra contra los reinos árabes. Y fue en el curso de uno de estos sitios de ciudades, en el de una batalla, donde Colón vuelve a mostrar interés por un tema que le obsesiona, Jerusalén. Porque estando en Baza, Colón era testigo de la llegada de 2 frailes con embajada del gran sultán, quien, en un intento de ayudar a los moros granadinos, amenazaba con tratar a los cristianos de sus dominios como Isabel y Fernando trataban a los seguidores de Alá en España. La historia no tenía nada que ver con los viajes oceánicos, pero aquella presencia de 2 frailes que procedían de Jerusalén reavivó en Colón la extraña llama que sentía por los santos lugares. ¿Prueba esto el carácter judío de Colón, como sostiene Madariaga? ¿Es un rasgo más de su mesianismo? ¿Es alguna reminiscencia de objetivos templarios? Colón subraya en sus libros cuánta alusión haya Judea en ellos. Y además, de acuerdo a lo recogido por Navarrete, ofrece a los reyes la posibilidad de financiar el rescate de Jerusalén de manos sarracenas. Él mismo hace alusión a ese ofrecimiento cuando señala a los reyes. Protesté a vuestras altezas que toda la ganancia de mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén, y vuestras altezas se rieron y dijeron que les placía. Es muy difícil saber el motivo, el origen de esa obsesión, de esa preocupación que él sentía por conquistar los santos lugares. Tal vez, pues, como judío converso al catolicismo, que muchos admiten, entre ellos Salvador de Madariaga, etc. Lo cierto y demostrable es su afecto, su devoción por los hijos de la Orden de San Francisco. No solamente demostrado por el tiempo que estuvo aquí en el Monasterio de la Rábida, tal vez año y medio, tal vez conociese en Portugal, desde Portugal, Antonio Marchena. El padre Las Casas dice que en Sevilla lo vieron vestir el hábito de San Francisco, posiblemente fuese el de la Tercera Orden,
y que muriese con él. Que los franciscanos eran los custodios de santos lugares también es cierto desde el 1219, puesto que en el capítulo general de Asís de 1217 se aprobó extender los hijos de San Francisco a evangelizar por todo el mundo conocido y preferentemente en la tierra de Jesús, en Palestina. En la época de Colón, pues ellos tenían los principales lugares históricos donde se llevó a cabo la redención. También es probable, o está demostrado también, al menos aparece en muchos escritos, esa obsesión desde tiempos atrás, antes del descubrimiento de América, pues que Colón pues añoraba con la conquista de los santos lugares. E incluso después del tercer viaje, durante año y medio que estuvo en España, de haber sido ya amnistiado, pues demuestra un interés, un entusiasmo grande de organizar una cruzada a Tierra Santa. A comienzos de 1490 la corte se encontraba en Jaén, tras haber conseguido conquistar Baza, Guadix y Almería. Todo hacía presagiar una pronta caída de Granada. Colón estaba en la corte a la espera de una respuesta a su demanda. Su peregrinaje, no obstante, no le apartaba en exceso de Sevilla, donde se dedicaba al estudio de libros que apoyasen su teoría, ni de Córdoba, donde 2 años antes había tenido un hijo. La relación del almirante con la madre de su hijo bastardo, Beatriz Enríquez, está llena de enigmas, como tantas cosas en la biografía colombina. Ni él, ni su hijo legítimo, Diego, ni el propio hijo de Beatriz, Hernando, se ocuparon demasiado de ella. Hernando, de hecho, ni siquiera llega a nombrarla en su libro Historia del Almirante. La teoría portuguesa que la presenta como de procedencia noble no parece pasar de mera hipótesis. Hoy la mayoría de los investigadores atribuyen a Beatriz un origen más bien humilde, en base al estudio publicado en 1933 por José de la Torre y del Cerro, en el que se esclarecen documentalmente muchos de los puntos oscuros de su biografía y de su familia. De procedencia campesina, hija de lagareros o labradores, los padres de Beatriz, Pedro de Torquemada y Ana Núñez de Arana, fallecerían siendo esta aún una niña. Junto a su hermano Pedro de Arana, Beatriz sería criada por su tía, Mayor Enríquez, y su abuela, Leonor Núñez, y a la muerte de estas sería encomendada a la tutela de Rodrigo Enríquez de Arana, primo de su madre. El abandono aparente en que quedó sumida por parte de Cristóbal Colón provocó en este escrúpulos de conciencia en su lecho de muerte, por lo que encomendó a su hijo Diego que atendiera las necesidades materiales de la madre de su hermanastro. Digo, mando a Diego, mi hijo, que tenga encomendada a Beatriz Enríquez, madre de don Fernando, mi hijo, y que la provea para que pueda vivir honestamente, como persona a quien yo soy tanto encargo, y que esto se haga para descargo de mi conciencia. La razón de ello no es lícito escribirla aquí. Así se expresaba el propio Colón. ¿Qué descargo de conciencia necesitaba hacer? Quizás el no haberla atendido, aunque le hubiera asignado una renta de 10.000 maravedíes tras el descubrimiento. Tal vez en no haberse casado con ella, pues la moral cortesana impedía a los principales del reino, y Colón era virrey, el unirse a personas de baja condición. No lo sabemos. Pero en estas visitas familiares estaba el marino, cuando al fin fue llamado por los reyes para darle una respuesta. Granada no se había rendido y no se podían asignar recursos necesarios para la guerra a un proyecto que los sabios consejeros habían vuelto a rechazar. Parecía el final, y ello a pesar de que los reyes dejan abierto un resquicio de esperanza para cuando finalice la guerra de Granada. Colón, en palabras nuevamente del padre de las casas, faltándole ya las cosas para su sustentación necesarias, perdía toda esperanza de hallar remedio en Castilla. Era sin duda desesperante, sin un maravedí, con su hijo bastardo Hernando a cargo de la familia materna en Córdoba y con su otro hijo Diego a cargo de parientes en Huelva, o como algunos defienden, en el convento de la Rábida, don Cristóbal decide buscar otros reinos más emprendedores. Pero antes, tal vez el impulso paterno le lleve a dirigirse a Huelva para ver a su hijo, o quizás, como sostienen otros, fue directamente a la Rábida, porque allí tenía los apoyos de una poderosa organización, de nuevo la Orden de Cristo. Lo cierto es que con su hijo Diego, ya en su compañía, Colón vuelve a tocar en las puertas del convento franciscano. Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena serán su paño de lágrimas. Los muros de la Rábida vuelven a ser testigos mudos de conversaciones trascendentales para que el descubrimiento de América sea posible. ¿Qué más que no les haya contado ya
les dice Colón ahora a los frailes para que estos renueven sus empeños de ayuda por encima de la lógica de los consejeros de la corte. Intercambió también aquí Colón conocimientos con quien sería su máximo colaborador en la aventura y luego su más denostado enemigo personal, Martín Alonso Pinzón. El silencio de estas piedras aprisiona hoy esos secretos. Como todo en la vida de Colón, no tenemos sino suposiciones e hipótesis con mayor o menor fundamento. Pero, sin duda, la Rábida es un lugar clave en la historia del descubrimiento. Era entre estas piedras, únicamente, donde Colón encontraba crédito a su proyecto. Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena no solo le apoyaban moralmente, sino también con acciones concretas. Y, en esta ocasión, Colón vuelve a debatir con ellos. A la tertulia, bien en el monasterio, bien en Palos, se sumó entonces Martín Alonso Pinzón. De nuevo las dudas históricas. Muchos investigadores así lo afirman. Historiadores de todas las épocas, incluido López de Gómara, así lo atestiguan. Pero otros, como el máximo experto en los temas relacionados con los Pinzón, el profesor Manzano, niegan que Colón y Martín Alonso Pinzón se conocieran antes de las capitulaciones de Santa Fe. Quienes sostienen que ambos marinos se entrevistaron en Palos en 1491 nos aportan no solo la historia de un misterioso mapa obtenido por Pinzón en la Biblioteca del Vaticano, sino algo que será clave en las deterioradas relaciones de los Pinzón y los Colón con posterioridad al descubrimiento. Un pacto entre ambos, un reparto de las riquezas que se obtuvieran. Para Manzano, el contacto entre ambos marinos se produjo tras el retorno de Colón de la Vega de Granada, ya con las capitulaciones concedidas. Según los testigos de los pleitos, Colón esperó a que Pinzón llegase de un viaje a Roma para hacerle la proposición formal de navegar juntos. Bartolomé Martín declara como testigo en las Probanzas de 1532 que sabe y vio que Cristóbal Colón vino a esta villa de Palos y halló ido al dicho Martín Alonso a Roma y que fue a posar al monasterio de la Rábida y que allí estuvo y que no entendió en cosa hasta que Martín Alonso vino de Roma y venido le habló para navegar con él. Pero a pesar de estos conciertos, no le bastaba a Colón, si suponemos que conversó con Pinzón antes de las capitulaciones de Santa Fe, la aquiescencia de un buen marino. Y la corte hasta entonces, como queda dicho, había rechazado el proyecto colombino. Sin embargo, y de nuevo desconocemos qué carta jugó aquí Colón, tras una noche de larga conversación con Fray Juan Pérez, este decide enviar con urgencia una carta a la reina. Una carta que contenía algún elemento nuevo que nos es desconocido, y que él suponía que movería a Isabel de Castilla a un cambio de postura. Y efectivamente así fue. A las 2 semanas, un habitante de Palos, Diego Prieto, traía recado de la reina, junto con 20.000 maravedíes, para que Colón se vistiera y comprara una cabalgadura para comparecer ante ella. Mucho se ha especulado sobre la misteriosa conversación y no menos misteriosa carta que permitió a Fray Juan Pérez que las puertas del Real se abrieran de nuevo para Colón. Para algunos investigadores fue la confesión en secreto de que Colón poseía el mapa de Toscanelli sustraído a Juan II, lo que llevaba implícito que los reyes católicos supusieran que Portugal podía intentar el viaje y copar así las 2 rutas hacia la India. Otros creen que fue la confesión también de las pruebas que en su día le facilitó el mítico náufrago predescubridor. No faltan quienes creen que esas pruebas las tenían incluso los frailes de la Rábida. Y finalmente, otros creen que se trató de alguna prueba irrefutable de que Colón mismo era el predescubridor, que ya había estado al otro lado del océano. Para Ulloa, el presunto predescubridor sería polaco o danés, y su nombre, Johannes Scalbus, no ocultaría otra persona que la del propio Colón. Posiblemente, pues, algún secreto que no conocemos, que fue lo que lo conocía Fray Juan Pérez, y es lo que movió a la reina para recibir en Santa Fe a Fray Juan Pérez y posteriormente pues admitirle como partícipe en la redacción de las capitulaciones de Santa Fe hasta el 17 de abril, que como se sabe pues fueron firmadas en la ciudad granadina. Está demostrado que Fray Juan Pérez conocía a la reina, que era confidente, que había sido confesor de ella o cuando menos mozo contador en la corte antes de determinarse a ser religioso franciscano.
Entonces, pues tenía gran influencia espiritual sobre ella y es la influencia que desempeñó para que recibiese a Cristóbal Colón. Santa Fe constituía en aquellos días el Real de la Corte. Allí llegó Colón dispuesto a hacer valer su ya cantado triunfo. Se sentía fuerte y se veía ya al menos caballero de espuelas de oro, como en su día había demandado del rey Juan II de Portugal. No estaba dispuesto a vender barato su proyecto ya tan caro en esfuerzos. Las exigencias que plantea a los reyes dejan sin duda asombrados a estos. Aquel extranjero de aspecto casi mendicante se permite solicitar títulos, honores y riquezas para sí y sus descendientes en forma tal que solo quedaran por encima de él los propios monarcas. Así que doña Isabel y don Fernando le dan la negativa por respuesta. Colón abandona Santa Fe, convencido de que esta vez es para siempre, pero con el orgullo intacto por no haber rebajado ni un ápice sus pretensiones. Y es aquí, cuando Colón cabalga ya con intención de alejarse de Castilla, cuando entra nuevamente en juego uno de los personajes que le protegieran en la corte, Luis de Santángel, escribano de ración del rey don Fernando. La intervención de este personaje ante la reina será decisiva. Judío converso, con familiares incluso juzgados por la Inquisición, Santángel, como Cabrero, Sánchez o Coloma, todos ellos próximos a los reyes y también conversos, era hombre de grandes influencias y holgada fortuna económica. Sin duda, pudo razonar ante la reina que, si Colón fracasaba, las mercedes que solicitaba no se le iban a conceder, mientras que, si tenía éxito, en el fondo la ganancia sería mucho mayor para las coronas de Aragón y Castilla que todas las mercedes que el marino solicitaba. Al convencimiento de la reina no fue ajena, sin duda, otra proposición más arriesgada por parte de Santángel. Si el problema era económico, él prestaría el dinero para financiar la expedición. Algunos investigadores italianos afirman que ese dinero provendría de Francesco Pinelli, socio de Santángel, genovés y sobrino de Inocencio VIII, un papa también genovés, que habría sido en definitiva quien facilitase el dinero recaudado a través de la Santa Hermandad, una organización nutrida de judíos conversos. Colón estaba ya en el Puente de los Pinos, a unas 2 leguas de Granada, cuando un oficial de la corte le dio alcance. Los reyes habían cambiado de parecer y le llamaban de nuevo. Era el mes de enero de 1492. Granada acababa de rendirse y la pujanza militar, aliada a un inflamado espíritu religioso, necesitaba territorios de expansión. Los reyes lo habían entendido así. A su decisión no parecían ajenos tampoco los consejos de varios personajes de la corte, judíos conversos. Ich nehme an, dass Santángel wusste, dass bald wird unterzeichnet werden Yo supongo que Santángel sabía que muy pronto se iba a firmar el edicto de expulsión de los judíos. El mismo hombre, el mismo secretario que firmó el edicto de expulsión, firmó también el permiso de Colón para emprender el viaje. Von neuen Territorien, die für die verfolgten Juden von Interesse sein könnten. Santángel, a pesar de ser bautizado, seguía unido a los judíos y probablemente empezaba a reflexionar sobre el futuro de los judíos. La empresa de Colón le ofreció la posibilidad de descubrir nuevos territorios que tal vez podrían ser de interés para los judíos perseguidos. O tal vez él intentaba que las actividades de Fernando e Isabel, a través de estos descubrimientos, se centrasen en estos nuevos territorios, olvidándose de los judíos en España, al menos por algún tiempo. Bueno, estos son ideas mías, no hay pruebas de ello. Eventuelle Spekulationen, darüber gibt es keine Beweise. Obtenida su victoria, a Colón solo le quedaba ya ponerla sobre papel. A tal fin, se redactan unas capitulaciones entre Colón y los reyes, un concierto que por parte de don Cristóbal prepararía el propio fray Juan Pérez. En el preámbulo, de nuevo el misterio. Vuestras Altezas dan y otorgan esto a don Cristóbal Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas y del viaje que agora, con la ayuda de Dios, ha de facer por ellas en servicio de vuestras Altezas. ¿Qué había descubierto Colón antes de 1492? ¿Es una confesión de ser él mismo el predescubridor? ¿Es una jactancia?
El resto del documento, desde luego, pacta tantas mercedes y privilegios que tal parece que Colón vende a los reyes algo cuyo valor ha podido ser tasado ya con anterioridad. Así, entre otras cosas, el documento granadino, firmado en abril de 1492, concede a Colón el título de almirante de la mar Océana, con mandato sobre todas las islas y tierra firme que descubra. Además, es nombrado virrey y gobernador de esas tierras, y se le reconoce la capacidad para proponer una terna en todos los nombramientos de alcaldes, alguaciles y otros cargos oficiales de los territorios descubiertos. En el capítulo económico se le adjudica la 10ª parte de todas las ganancias obtenidas en los límites de su almirantazgo. Se le concede la posibilidad de administrar justicia y, finalmente, la posibilidad de obtener 1/8 de los beneficios de futuras expediciones, siempre que contribuyesen en igual proporción al gasto que ocasionaran las mismas. Su triunfo era total. Pese a ello, el concepto de capitulación era ambiguo. ¿Se trataba de una merced que los reyes concedían y, por tanto, que era revocable? ¿O era un contrato en toda regla? Desde luego, si era un contrato, Fray Juan Pérez fue el mejor abogado de la época. Sin embargo, la ambigüedad del carácter del documento daría lugar a los interminables pleitos colombinos. Sin duda, los reyes se volvieron de pronto conscientes del poder que habían puesto en manos de un extranjero, del casi rey que ellos mismos habían creado con su real firma. Las capitulaciones de Santa Fe fueron un texto enormemente complejo en el que los historiadores del derecho ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre su naturaleza jurídica, y quien ha dicho que es un pacto y un contrato fue la tesis que Colón y la familia Colón después, hasta el siglo XVI, sostendrían y darían pie a los largos pleitos de la familia Colón con la corona. Hay quien dice que fue una concesión de mercedes y privilegios hecha por la corona a Colón. En cualquier caso, sigue constituyendo un enigma. Con el documento de capitulación en su bolsillo, Colón se dirigió de nuevo a esta villa de Palos. Junto a su contrato, traía consigo órdenes de los reyes para poder organizar su expedición náutica. ¿Qué mejor lugar que este, donde, sin duda, tenía ya un socio, unos frailes amigos y gente experimentada? Ya se sentía don, pero, sin embargo, para muchos, mientras no efectuase el descubrimiento, iba a seguir siendo un lunático extranjero. Y eso, aunque él no lo supiera, iba a traerle aún muchos problemas.